Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Antropología Online. Mi nombre es Sandra Sepúlveda y soy la coordinadora de investigación básica del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Esta coordinación tiene entre sus programas el desarrollo de la normalización de los sistemas de escritura de las lenguas indígenas. Por esto, en esta ocasión, vamos a hablar de la norma de escritura de la lengua Smik-Ito. Comúnmente, todos conocemos al grupo indígena o al grupo originario Seri. Sin embargo, esta palabra viene de la lengua yaqui, Yaknoki, y significa los hombres de arena, ¿sí? Para los seris esto no es válido y ellos se autodenominan Comcac, ¿sí? Que significa la gente, ¿sí? Y su lengua se autodenomina Smik-Ito. Antes de hablar propiamente de la norma de escritura, es necesario ubicar a este pueblo indígena en su lugar geográfico y en alguna de sus características. Los Comcap se ubican o habitan en las localidades de la costa desértica del estado de Sonora. Desemboque, que es el municipio de Pitiquito, y en Punta Chueca, que es el municipio de Hermosillo. Era anteriormente un pueblo nómada. Hoy está asentado en estos territorios, sin embargo, periódicamente y de acuerdo con los ciclos de la pesca, se mueven de un lado hacia otro, radicando en diversos campos de pesca. Para esto, están distribuidos a lo largo de su territorio de aproximadamente 100 kilómetros de territorio o de territorio litoral. El territorio de los Comcap comprende 211.000 hectáreas a nivel del mar y está integrado por una parte continental y la isla Tiburón. Es necesario decir que antes de la conquista y la colonización su territorio era mucho más amplio, ¿sí? Pero poco a poco fueron quedando más reducidos. Eventos importantes en la vida de los Comcap tenemos, por ejemplo, que en 1936 el presidente Lázaro Cárdenas, asumiendo las demandas de apoyo de los Comcap, creó o promovió organizaciones de cooperativas de pescadores y de cooperativas de artesanos y los instaló en Bahía Quino. Sin embargo, poco a poco, este territorio fue siendo colonizado por pescadores no indígenas, por lo cual los Comcap regresaron a Desemboque en la zona territorial. En 1976, el presidente Luis Echeverría los dota de un ejido, que es una franja costera de 91.000 hectáreas en el estado de Sonora. Y en 1975 emite este mismo presidente otros decretos, ¿no?, para declarar el canal de Infiernillo como una zona de pesca exclusiva de los Comcap y además les otorga simbólicamente la isla Tiburón. Esto va a traer posteriormente, y porque además la decreta como una zona de reserva ecológica. Este último decreto va a traer posteriormente muchos problemas a los Comcap con el Estado por el uso de esa reserva ecológica. Los cambios de patrones de vida y patrones de consumo alimenticio también van a traer una serie de problemas de salud al grupo Comcap. Hoy en día sufren de obesidad, ¿sí?, de ceguera y fundamentalmente de diabetes. En cuanto a sus actividades productivas, tenemos que el trabajo productivo principal es la pesca, ¿no?
que es una actividad comercial de mayo a septiembre. Posteriormente, solo es una pesca de uso interno, de uso familiar. Otra actividad es la artesanía. En la artesanía trabajan el palo fierro, que son las conocidas figurillas de madera de animales, collares de elementos de la zona como semillas, escamas de pescados, vértebras de víbora de cascabel, etcétera, ¿no? Y las coritas, que son las canastas típicas que conocemos de los CONCAP. Son un trabajo muy laborioso y que se realiza desde el prehispánico, ¿sí? Estas, por su complejidad, por todo el trabajo, horas de trabajo que implica, son muy caras para el mercado mexicano. Una canasta de 20 centímetros se demora alrededor de 2 semanas. Una mucho más grande puede durar meses su fabricación. Por lo tanto, por su costo, son una artesanía más bien consumida por extranjeros. Así, entonces, también otra desventaja que tienen los CONCAP es su territorio, ¿sí? Es un territorio desértico, pedregoso, con o sin fuentes de agua. Solo tienen fuentes de agua, aguajes, 5 aguajes en la isla Tiburón, ¿sí? Pero que no son suficientes para la población CONCAP. Por lo tanto, es un territorio imposible de utilizar para la agricultura, e incluso la crianza de ganado se vuelve difícil en tanto no hay fuentes de agua ni pastos, ¿sí? El clima también es extremoso. En invierno es de 8 grados bajo cero y en verano casi 50 grados sobre cero, ¿sí? Por lo tanto, entonces tenemos un clima seco o desértico. Por lo tanto, sus fuentes de ingresos van a ser la pesca y las artesanías, ¿no? Que van a producir insuficientemente el dinero para cubrir las necesidades de las familias CONCAP, ¿sí? Bien. Vamos ahora a hablar de la lengua Esmiquito. La lengua de los CONCAP es denominada por este pueblo Esmiquito. Es una lengua aislada, es decir, pertenece a una familia lingüística donde no hay ninguna otra lengua. Es necesario explicar qué es esta familia lingüística. Una familia lingüística es semejante a un árbol genealógico familiar, donde hay un punto central de inicio y las ramas donde se van escribiendo los parientes que se van agregando a esta familia. Mientras esas ramas más se alejan del tronco central, van a ser más diferentes. Algo similar ocurre con las lenguas. Por ejemplo, la familia lingüística maya no solo contiene a la lengua maya que todos conocemos, ¿no? Sino también el celtal, el tzotzil, manc, cachiquel, xol, etcétera, que todos son o pertenecen a la familia lingüística maya. En este caso, la lengua Esmiquito está sola en una familia, ¿sí? Esta lengua también tiene muy pocos hablantes y en general son adultos. Los jóvenes y los niños son muy pocos los que hablan la lengua Esmiquito y hay también, por supuesto, una negativa, a veces inconsciente y a veces consciente, de hablar la lengua aunque se entienda, ¿sí? Esto coloca a esta lengua en un muy alto riesgo de desaparición.
hay muchos factores que explican la situación de esta lengua. Algunos se remontan a los procesos de conquista y de colonización y después se agravan con las políticas nacionalistas del siglo XIX y del siglo XX que desconocen a las lenguas indígenas como vías legítimas de comunicación. Hasta la fecha permanecen esos efectos, ¿no? Hay consecuencias graves por las políticas educativas de alfabetización en español y casi no existen maestros ni escuelas bilingües en esta lengua. También tiene un impacto en el desarrollo de la lengua la cercanía con los Estados Unidos en la frontera norte, donde el conocimiento del inglés aparece como mucho más importante y ventajoso que aprender una lengua originaria. Porque además de las políticas llevadas a cabo, hay una estigmatización de la lengua Smith-Eaton, que han padecido todas las lenguas originarias del país. Por todos estos factores, originado una serie de condiciones desfavorables que no permiten a los CONCAP acceder fácilmente a la educación, al empleo, al derecho, a la salud y a los servicios del Estado. Por esto, como en un círculo vicioso, también se produce la no transmisión de la lengua Smith-Eaton a las nuevas generaciones, lo cual, como ya dijimos, es vital para que una lengua se mantenga y se desarrolle. Así se ha minimizado la importancia de aprender su lengua originaria y queda en clara desventaja en el plano de la educación, ¿sí? Incluso muchas veces en el uso de la vida cotidiana. En este sentido, resulta comprensible, con toda esta situación y con todos estos factores, que este pueblo originario no cuente con una norma de escritura, con un sistema de escritura que sea uniforme o estandarizado para todos los hablantes. Y así tenemos que existen algunos miembros de la comunidad que han desarrollado escritos apoyados en sus saberes individuales y en estudios de algunos lingüistas nacionales y extranjeros, pero ¿sí?, debido a la especificidad de estos estudios, no son funcionales ni prácticos para los hablantes de lengua indígena que quieren aprender a escribirla. En este sentido, entonces, la norma de Smith-Eaton cumple con el objetivo de llenar una necesidad fundamental de los CONCAP, ¿sí? El tener una herramienta, ¿sí?, que les permita generar un sistema de comunicación escrita compartido, ¿sí? Esto les va a permitir ampliar la funcionalidad de la lengua y la valoración de su lengua originaria. Tener una norma de escritura permite además la unificación y comprensión de la representación gráfica de esa lengua. Y esto va a su vez facilitar la enseñanza, la creación de materiales educativos. También permite que la lengua socialmente, ¿sí?, tenga un cambio de estatus, porque va a cambiar sus funciones, es decir, va a aumentar con esto su prestigio social.
Así, en el 2010, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, siguiendo lo decretado por la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, ¿sí?, se abocó a conducir una política lingüística que generara las condiciones para conformar, para construir una norma de escritura de la lengua Esmiquito, conformada y consensuada por sus hablantes. Esto le va a dar mucho más valor a esta norma, ya que en este proceso para conformarlo, los hablantes, ¿sí?, pudieron analizar su lengua, entender su funcionamiento y a partir de ahí ser capaces de crear sus propias reglas de escritura. Se puede decir entonces que esta norma contiene solo los elementos esenciales para poder escribir. Es decir, es un conjunto de principios, de reglas y de convenciones, ¿sí?, que se construyeron en consenso en largas jornadas de trabajo colaborativo entre los hablantes de la lengua, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y lingüistas de la Universidad de Sonora. En conjunto, entonces, se generó una norma de escritura de la lengua Esmiquito como una propuesta que necesita ser conocida, difundida, para que pueda ser aceptada por los diversos agentes sociales como los hablantes de la lengua, las instituciones y los estudiosos del Esmiquito. De esta manera se contribuye a impulsar el desarrollo de la lengua Esmiquito y de la cultura Concap, sobre todo en este México actual, donde los hablantes tienen otras necesidades muy distintas de siglos anteriores. Es decir, entonces, esta norma es otro instrumento para revertir el desplazamiento de la lengua originaria y aumentar la transmisión intergeneracional. Es necesario enfatizar el poder de la palabra escrita. En eso radica el valor innegable de una norma de escritura, ya que no es solo un instrumento para una herramienta para la enseñanza, para la información, sino que posee un valor fundamental para la cohesión identitaria. De esta manera, y a través de la escritura, pueden contribuir los propios hablantes a las luchas por el ejercicio de sus derechos concedidos por el Estado y luchar por los no concedidos para lograr condiciones de vida de igualdad en todos los planos de su vida cotidiana. Esta norma no pretende ser una gramática, sino que es un cuerpo de elementos básicos para poder escribir la lengua, como por ejemplo un alfabeto con sus grafías, separación de sílabas, separación de párrafos, signos de puntuación, mayúsculas, minúsculas, como podemos ver, elementos muy mínimos y fundamentales. Es una norma que necesita ser probada y usada, ¿no?, para determinar si es valiosa su aplicación o tiene errores o necesita agregar contenidos. Y también resulta valioso, ¿no?, para los maestros en la enseñanza del Esmiquito, tanto como lengua materna o como segunda lengua, tanto para los CONCAP que no hablan la lengua como
hablantes de otras lenguas que quisieran aprender el SMIC-IT. Muchas gracias por su atención. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.